Desde Escuelas Católicas de Madrid os queremos dar la bienvenida a esta nueva videoconferencia que hacemos con el Instituto de Ingeniería Española. Sabéis que la de hoy trata sobre el tema del tren de alta velocidad. Vamos a participar unos 416 alumnos, en principio de 10 colegios, ¿vale? Quien coordina esta videoconferencia hoy es Alberto García Álvarez. Y para no quitarle y no quitar mucho tiempo a los ponentes, voy a resumir muchísimo su amplio currículum, ¿vale? Alberto es ingeniero superior de ICAI, especialidad mecánica, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Ingeniería y Infraestructuras de Transporte por la Politécnica de Cataluña, es licenciado en Derecho por la UNED, y desde 1981 trabaja en el mundo del ferrocarril y ha jugado un papel muy relevante en la puesta en marcha del ferrocarril de alta velocidad en España. Le damos la bienvenida a Alberto y a los ponentes que hoy están con nosotros y le damos las gracias desde Escuelas Católicas de Madrid al Instituto de Ingeniería Española por darnos la oportunidad de participar en esta actividad. Sin más, doy la palabra a Alberto para empezar la videoconferencia. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Perfecto, gracias. Vale. Pues nada, pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí, a todos vosotros por interesados por nuestro trabajo, por el ferrocarril de alta velocidad y por todo el ferrocarril, de manera que esperamos que os sea de interés lo que os vamos a contar aquí. La presentación la estáis viendo. Sí, se ve. Nosotros sí. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser, si os parece bien, vamos a ir viendo esta presentación. Yo voy a hacer una introducción básica y luego seguir dando paso a los tres ponentes que van a compartir esto con nosotros. Yo soy Alberto García Álvarez, como os he dicho. Están con nosotros, o estarán José Luis López Gómez, Ignacio González Franco y Luz Belén Castaño Padilla. ¿Vale? Vamos a... Bueno, pues eso, bienvenidos al TEC. En primer lugar, yo ya me han presentado, por tanto excuso la presentación y deciros mi particular visión de lo que es un ingeniero, que luego el resto de los ponentes la han también ya matizado la suya. Yo creo que un ingeniero es una persona que tiene el cerebro organizado de una manera particular, diferente, no mejor ni peor, pero diferente. Apto para hacer dos grandes grupos de cosas. Cosas diferentes y distintas, no solo repetir lo que ya se ha hecho, sino ser capaz de crear cosas nuevas, hacer cosas diferentes y distintas. Y luego, como un director de orquesta, saber organizar, poner en relación sistemas grandes con elementos distintos. Hay sistemas muy complejos y, digamos, el ingeniero es una persona que es capaz de poner en relación todas estas cosas. Hace muy poco tiempo me decía una persona que era directora, bueno, gerente de una cadena de hoteles, que últimamente estaba contratando como director de hotel a ingenieros, porque veían que un ingeniero, aunque no tenía una formación específica en turismo, tenía la capacidad de organizar una cosa muy compleja como es un gran hotel, que interviene en muchas cosas, las cocinas, las limpiezas, el personal, y que de alguna manera las cosas que tenía que aprender de turismo, y era muy fácil enseñárselas, pero una persona que no tenía la cabeza organizada para gestionar un gran sistema, era mucho más difícil que consiguiese aprender esas cosas, esa manera distinta de pensar, ¿vale? Y por lo tanto, estas son las dos condiciones principales que yo creo que tiene. ¿Cuáles son las herramientas que tiene un ingeniero? Todos, cuando vamos a hacer nuestro trabajo, tenemos como una caja de herramientas en las que tenemos que saber qué cosas tenemos que llevar para hacer el trabajo. Pues yo creo que la primera es la observación, ser capaz de observar los problemas, de entenderlos, escuchar a los demás, escuchar qué necesidades tiene la gente, qué posibilidades hay en la industria.
Luego ya, no siendo lo más importante, las matemáticas, las ciencias, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber escuchar, saber observar, tener una gran capacidad reflexiva para entender el porqué de las cosas, ¿no? Y luego una cosa muy importante que es muy escasa, pero si conseguís desarrollar esta habilidad, os irá muy bien en la vida, que es ser capaz de trasladarse mentalmente a otro sitio y a otro momento. La gente generalmente somos capaces nada más de situarnos mentalmente donde estamos y ahora. Y sin embargo, si somos capaces de estar pensando lo que ahora está pasando en otro sitio o lo que va a pasar después en otro sitio, tenemos mucho ganado. Estas son las habilidades o las herramientas que yo creo que tiene que tener un ingeniero. Y consecuencia de eso, sea capaz de hacer cosas divertidas, de hacer cosas distintas y de cambiar el mundo y de hacerlo mejor, ¿vale? Vamos a ver, aquí en estos vídeos trato de expresar un poco la complejidad que tiene para que un ferrocarril salga, para que un tren funcione. Hace falta coordinar muchas cosas distintas. El maquinista que ha venido de un sitio, el interventor de otro, el tren lo ha mantenido en un sitio, han cargado el catering, la comida en otro sitio, y de alguna manera el producto es el resultado final de muchas cosas muy complicadas que tiene que organizar el ingeniero. Bueno, pues empezamos el recorrido. Nacho, ¿está José Luis o no puede entrar? Ya está, sí. Vale, pues entonces voy a presentar a nuestra primera estrella, que es José Luis López Gómez. José Luis es ingeniero del ICAI, de la Universidad Pontificia de Comillas, y yo diría de él, lleva muchos años trabajando en el ferrocarril, y lo más significativo diría él que es el padre, el jefe del equipo que desarrolló los trenes Talgo de alta velocidad. Como sabéis, los primeros trenes de alta velocidad que hubo en España son trenes franceses o alemanes, desarrollados en otros países. José Luis dirigió el equipo de Talgo, él ha trabajado toda su vida en Talgo, dirigió el equipo de Talgo que fue capaz de desarrollar un tren español de alta velocidad. Ya está, os contaré un poco de su experiencia, de su vida, y yo destacaría dos o tres cosas. Una, que tiene la medalla del mérito en el trabajo, después de muchos años, sigue trabajando a pesar de su edad, lleva más de 50 años trabajando. Tiene, y esto es muy importante, fue el premio al inventor europeo del año 2013, se presentaron 143.000 trabajos y le dieron el mejor premio al mejor invento europeo del año 2013. Tiene más de 40 patentes registradas a su nombre, tiene la medalla de honor de la Fundación García Cabrerizo y Agustín de Betancourt. Es decir, que la sociedad la ha reconocido, y para mí es un ingeniero de ferrocarriles singular, probablemente el más significado que tenemos en España, y enseguida os va a contar algo, pero dejadme antes que os ponga un vídeo. Este es un vídeo de las pruebas del tren inventado por José Luis, digamos, el tren Talgo de alta velocidad que se está probando. Ahí veis este es el pantógrafo porque coge la catenaria, y aquí veis la cabina. En la esquina de abajo veis la velocidad, 359 por hora, ¿eh? ¿Verdad que parece que no se nota que va a esta velocidad? Tiene una estabilidad muy grande, ¿eh? Y este es el Talgo. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a José Luis para que pueda ir contando lo que os quiero contar rápidamente, ¿vale? Adelante, José Luis. Yo te voy pasando las diapositivas cuando tú quieras. Bájate un poco la cámara, José Luis, para que te veamos mejor. ¿Así se ve mejor? Así mejor. Venga, gracias, José Luis. Adelante. Bueno, Los 12 pues minutos. buenos días, y lo primero, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar, de contar cosas de la ingeniería, ¿eh? Y hay una de las cosas que siempre me gusta decir, bueno, ¿qué es el ingeniero? Y entonces la definición que viene en la Real Academia dice: ingeniero es una persona que brinda el servicio de ingeniería o utiliza el ingenio para resolver problemas. Y entonces los ingenieros diseñan materiales, estructuras, máquinas y sistemas teniendo en cuenta las limitaciones por la practicidad y seguridad y el coste. La practicidad, seguridad y coste. Bueno, pues esa es la idea, o sea, ese es el concepto de ingeniero. Mi padre, pasa al siguiente.
Bueno, una de las cosas que había, bueno, está bien esta. Una de las cosas que también tiene que ser el ingeniero es, sobre todo, ser amable con la naturaleza. La naturaleza para conservar la naturaleza. Pues una de las cosas que hemos intentado es, aquí veis el diseño del tren de alta velocidad que antes estaba proyectando Alberto. Pues ese tiene una forma muy especial, tuvimos que hacerle una forma muy especial precisamente porque Alberto nos insistió en que había que correr a 300 kilómetros por hora dentro de los túneles. Y entonces, al darle una forma especial para que rompiera el van del túnel, pues nos salió ese tren, esa forma de la cabeza. Y mira por dónde fuimos a parar a la forma de un pato, que después le llamaban el pato. Entonces, esto quiero decir que si hubiéramos imitado desde el principio a la naturaleza, por supuesto, igual nos habíamos ahorrado mucho dinero. Entonces, el ingeniero, pues, tiene que, primero, conservar la naturaleza, ir a cosas sencillas y mejorar la calidad de vida, que es la parte fundamental. Muy bien, pues pasamos. Mi padre era, ya veréis por qué lo digo luego, era ingeniero, era ingeniero, pero sin conocer matemáticas, sin saber matemáticas. Iba por la segunda parte que decíamos, la practicidad y el conocimiento del cómo funcionan las cosas con la seguridad muy importante de lo que lo que está haciendo sea correcto. Entonces era un hombre que estaba trabajando en el campo y hacía, bueno, pues después en casa, pues hacía ventanas, puertas y ruedas de carro que luego vamos. Pasamos. Otro de los trabajos, ya veis, los trabajos que hacía, pues ya veis en el campo, segar, separar el grano de la paja y la sorpresa. Él estaba entusiasmado porque algún día iba a decir, bueno, yo pudiera saber no cómo funcionan las cosas, sino por qué funcionan. Entonces, ya veis, ya conocía las cosechadoras, ya vio las cosechadoras, que una cosechadora, gracias a la ingeniería, hace todos los trabajos manuales que son de lo más desagradable. Y entonces vuelvo otra vez aquí a insistir que el ingeniero tiene que dar calidad al puesto de trabajo. Y al darle calidad al puesto de trabajo se consigue pues mucha más eficacia y mejores productos. Ya veis que en la cosechadora, el conductor de la cosechadora va con aire acondicionado. Ya veis la diferencia de las fotografías de arriba a abajo. Bueno, pues pasamos. Bueno, yo siempre he vivido viví de chico haciendo esos trabajos, en unas de esas fotografías se me ve ahí. Y bueno, ahora aquí pasamos a por qué decía que mi padre era ingeniero. Sabía cómo, pero no el por qué. Y él era consciente de esa situación, de que lo importante para los ingenieros es además de saber el cómo, que lo sabía, pero el por qué, que esa es una de las partes más bonitas con las que se disfruta con la ingeniería. Bueno, pues ya veis, él sabiendo que el agua podía mover una turbina, pues él hizo una turbina y con esa turbina movía las máquinas de un taller que todavía se conserva, eso se ve todavía. Pues ya veis, una cepilladora, una sierra para sacar maderos y ya veis, una trituradora para la comida de los animales. O sea que además de tener, o sea, traerles la comida, pues lo que hacía es triturarlo para que la alimentación fuera más correcta, la alimentación de los animales fuera más correcta. Otra de las cosas que hacía son ruedas de carro, que ya luego os contaré, gracias a la forma de hacer que tenía para meter el llantón, la llanta de la rueda del carro en la madera que él construía, tenía que ser muy preciso para poderlo ajustar. Luego ya veremos por qué menciono ese tipo de trabajo.
Bueno, yo tenía unas ganas tremendas de estudiar y de saber el por qué. El cómo, pues ya te digo que con mi padre lo tenía muy claro, el por qué. Y entonces me apunté a un curso por correspondencia porque todavía no podía, vamos, no podía. El problema es que para venir a estudiar quería ir a los Salesianos en Bilbao, pero hacía falta vender una vaca cada año para pagar los salesianos. Y entonces mi padre decía bueno, que el dinero que había en casa tenía que ser para que estudiasen las mujeres, que los hombres ya no las arreglaríamos. Fijaros que estamos hablando de 1950 y fijaros si tenía idea de futuro cuando decía que las mujeres son las que tenían que estudiar, que los hombres ya no las apañaríamos. Y así hice, pues yo me apañaba, ¿cómo? Pues me apunté a un curso de correspondencia de técnico en motores y claro, tenía que ir a cuidar las vacas y en una de las ocasiones pues llevaba el fascículo para estudiar y me lo comió una vaca y fui corriendo tras de ella, se lo saqué de la boca y lo encuaderné y este es uno de el fascículo que la vaca pues se lo quiso comer, se parece que tenía buen sabor. Pues bueno, ahí empiezo ya a tratar de estudiar. Bueno, como os decía antes, trataron los salesianos, pero como no se podía por el dinero, por los costos de dinero, porque la que tenía que estudiar era mi hermana, entonces yo pues me vine para Madrid a buscar clases gratuitas y empecé a estudiar en el ICAI y empecé con la formación profesional. En la formación profesional hay máquinas que tienen con distintas líneas. Está pues, el tornero, que usa las máquinas para tornear piezas, y se llama fresador, que la fresadora es una máquina que hace piezas pues, de todo tipo, rectangulares, pirámides, etcétera, etcétera. Entonces conseguí hacer la profesión de fresador. Bueno, una de las cosas que me traía, como habéis visto antes, cuando estaba cuidando las vacas, cuando iba a cuidar las vacas, pues me hice técnico en motores. Y entonces ese entusiasmo de buscar los motores, qué es lo que pasaba en los motores y cómo funcionan los motores, pues en un día fui a esperar a la estación de Atocha y vi entrar la locomotora con esos motores tan potentes, esa firmeza y esa seguridad que dan los trenes y sobre todo estas locomotoras que eran las primeras que tenían motores diésel rápidos, que entonces me dije, en esta empresa tengo que trabajar yo. Y ahí entré y empecé a trabajar en Talgo en 1966. Bueno, siempre he tenido la inquietud de cómo seguían los trenes por la vía, porque lo importante no es que la vía guíe a los trenes, sino que los trenes se guíen por la vía. Y entonces, el ingeniero por el que se inicia la empresa Talgo, Goicoechea, era un ingeniero que estaba trabajando en la Robla y tenía verdadera obsesión por conseguir que los trenes se guiasen sobre la vía, no por la vía. Y entonces, en el Retiro, pues vio que el último triciclo de estos que veis ahí en pantalla, cuando iba por las curvas, pasaba por la rodadura del primero. Entonces ahí empezó a forjar la idea del guiado y bueno, pues ahí se empieza con José Luis de Oriol, forman la empresa de Talgo y en 1942 se forma la empresa Talgo. Y yo ingreso en 1966. O sea, que ya había una experiencia enorme y, bueno, pues un sitio para, con las inquietudes que tenía, disfrutar dentro de la empresa. En uno de los trabajos ya a los 2 años de ingresar, fue el servicio, se inicia el servicio Barcelona-Ginebra, que era con 2 vías distintas. Ya no nos queda tiempo para hablar de ello, pero hay una parte muy importante. Hay distintos anchos de vía
y la primera patente de cambio de ancho de vía data de 1898. Ha habido muchos sistemas que han tratado de funcionar, pero el que mejora, el que se ha mantenido hasta los 90, hasta los 98, ha sido el sistema de cambio de ancho tardo. Entonces, salían los trenes de Barcelona, iban a Portbou, cambiaban de ancho de vía y continuaban a Ginebra. Bueno, pues en Barcelona estuve 3 años y en 3 años pues desarrollé, también aproveché para desarrollar cosas pues, que ves que se puede mejorar, ¿no? Teníamos problemas con los ABS. Entonces los trenes, el ABS que tenían era electrónico y había muchos fallos, ¿no? Y entonces desarrollé un ABS que lo denominamos inercial. Es muy sencillo. Es una masa que si gira con una aceleración constante, una aceleración digamos constante, pues va bien. En el momento que tú frenas, si te pasas de esa frenada, manda un circuito y manda a abrir el freno del Era tren. un tiempo, José Luis, que los coches todavía no tenían ABS, o sea que el ABS de los trenes fue anterior al de los coches. En los coches no había entonces todavía ABS, el ABS vino después. Pero vamos, esta patente fue la primera y estuvo funcionando en los trenes Talgo desde 1966 al 2009, que fue cuando se jubilaron los trenes Talgo. Bueno, os decía antes un tema que también desarrollé ahí en Barcelona, los tornos de foso. Pues ya veis que empezamos a desarrollarlos y se empezó a comercializar y al final nos compraron en trenes en Alemania, tornos de foso en Francia, en Alemania, que para vender una máquina a Alemania, que el centro de tecnología, pues es un tema que ensancha a un ingeniero, ¿no? Bueno, y uno de los secretos, ya veis, de las ventas era la medida del diámetro de las ruedas de los trenes. Con el sistema que tenía mi padre aplicándole las nuevas tecnologías, los encoders, si habéis oído hablar, los encoders, bueno, y por supuesto el ordenador, claro, no faltaba más, con eso se consigue medir con unas precisiones las ruedas de 0,022 milímetros, o sea, 2 centésimas de milímetro. Tener en cuenta que el diámetro de un pelo es de 2 centésimas de milímetro, 2 centésimas y media de milímetro. Pues fijaros que con un sistema, por decirlo así, primitivo como el que hacía mi padre, se consigue aplicándole las nuevas tecnologías precisiones de 2 centésimas de milímetro. Y bueno, esa fue una de las bases, de los motivos por los que empresas como la Deutsche Bahn, la SNS la alemana, la SNS francesa, los japoneses también, los ferrocarriles japoneses, se fijaron en ese sistema de medir y de control y de mecanizar y se abrió una línea de negocio en Talgo. Aquí veis, por ejemplo, un torno que ya está funcionando, y se tornean ahora mismo, ahí se ve lo primero, tornean los discos y después tornea o reperfila las ruedas. Le va haciendo la forma del perfil y ya terminarla. Bueno, pues ya otra de las formas, por decirlo así, sencillas, ¿no? Buscar las cosas sencillas para que funcionen bien fue cuando los trenes Talgo pendulares. Entonces, cuando vais en un coche, pues si cogéis una curva ya veis que os vais hacia afuera. Pues el Talgo pendular
gracias a un sistema que se copia del tío vivo, que por eso he puesto ahí el tío vivo, pues gracias a esos sistemas, que ese es el ingeniero, buscar sistemas que están funcionando por ahí y aplicarles las tecnologías nuevas, ¿no? Pues gracias a ese sistema, pues los trenes pueden circular por curva a mayor velocidad y que el viajero pues prácticamente no lo perciba. Pues seguimos. Bueno, otra de las cosas, la alta velocidad, para desarrollar la alta velocidad, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Pues lo primero que se hizo es desarrollar la suspensión. Tú, al final tienes que tener una buena suspensión para tener garantías de que el que va encima de esa suspensión se va a encontrar a gusto, va a ir con confort. Y entonces desarrollamos 4 tipos de suspensión. Y esas cuatro tipos de suspensión pues las llevamos a un banco de pruebas que había en Múnich, solamente, en aquellos tiempos solamente estaba en Múnich, para comprobar que el funcionamiento de esas suspensiones, cuál iba mejor y cómo funcionaba. Y bueno, pues efectivamente llegamos allí y allí pudimos hacer 500 kilómetros por hora en el banco de rodadura y ya vimos cuál de las 4 suspensiones nos iba mejor. Y entonces, pues ya tomamos la decisión de la suspensión que íbamos a hacer. Pero claro, después había una parte muy importante que es lo que decimos, la cabeza o el morro del tren, que tenía que tener, como os he dicho antes, una forma, iba a decir, ecológica, para que no consumiera el aire, no perturbase mucho el aire y no consumiese energía en lo que es en el avance. Y con eso pues conseguimos circular a 300, ya en vía, y abajo hicimos, ya veis, el tren, conseguimos circular a 370 y tantos kilómetros por hora con el mínimo consumo de energía. Bueno, otro de los proyectos que también, aunque ya estaba jubilado, participé, es en el tema del tren de alta velocidad de Arabia. Entonces, cuando se gana el concurso, el primer planteamiento dices, oye, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién es el que más sabe de todo esto? Es una de las cosas que hay que buscar el ingeniero, buscar quien más sabe y aplicar la tecnología que él conoce. Y entonces, pues los que más pensamos, dices, pues mira, como estábamos pensando en 350 kilómetros por hora, pues las aspas de los helicópteros andan en esa velocidad. La punta de la aspa está limitada porque si girase a más velocidad, vibraría y rompería. Entonces ese es el límite. Luego, para subir el helicóptero, lo que hace es inclinarse el aspa. Bueno, pues nos pusimos en contacto con el ejército, estuvimos viendo cómo funcionaban los helicópteros, qué protecciones tenían para las pinturas, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que un helicóptero, pues en el desierto, pues fijaros la arena que levanta y todo el lío que tiene, que organiza, ¿no? Entonces, del helicóptero, pues aplicamos una serie de medidas que después nos valieron para que conseguimos los resultados del tren de Arabia, que, por cierto, tengo que decir que tiene que estar algo orgulloso y los que están concretamente la directora que estuvo al servicio de ese tren, tienen que estar orgullosos porque Elena, la directora que estuvo con este proyecto, tiene que estar orgullosos porque se han conseguido unos resultados que es una maravilla, ¿no? Los desgastes de rodadura, pues prácticamente no hay diferencia. Bueno, José Luis, ya no nos va a dar tiempo a más y tenemos que pasar, si bueno, quieres, pues entonces ya simplemente también otro trabajo muy, muy simple y que el gobierno ruso me puso la medalla de Betancourt, y es que una forma de hacer para poder circular, hacer cambio de ancho en las zonas de cambio con temperaturas de 30-35 grados bajo cero. Claro, cuando tienes esas temperaturas tan altas, pues no hay sitio para desplazarse las ruedas, si se forma el hielo. Y entonces la cosa tan simple como coger el aire
de renovación del aire acondicionado de los viajeros y pasárselas a la rodadura y no dejar formarse hielo. Con eso conseguimos que se pudiera poner en servicio el tren Berlín-Moscú. Al pasar por Brest es donde se hacía el cambio de ancho y donde se hace, y con 32 grados bajo cero se está funcionando perfectamente. Muy bien, pues si te parece vamos a pasar ya a Nacho. Pues muchas gracias. Gracias, José Luis. Nacho es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y trabaja en Renfe hace unos 10 años más o menos. Así que, Nacho, si quieres, tu turno. Sí, bueno, yo primero, no sé si se me escucha correctamente, yo primero quería agradecer al Instituto de Ingeniería de España la oportunidad de estar aquí, de compartir charla con estos ponentes que han tenido un impacto grandísimo en mi carrera profesional y un impacto muy, muy importante en el tren de alta velocidad en España, que es uno de los trenes más importantes y mejores que hay en el mundo. Esta diapositiva, si quieres, la puedes pasar a Alberto, porque ya la ha hablado José Luis de ella. Vale, yo cuando me pidieron que hablara sobre mi experiencia como ingeniero, pues como dijo antes José Luis, como ingeniero me he hecho muchísimas preguntas y he buscado un montonazo de respuestas. De las primeras preguntas que me he hecho es ¿qué es ser ingeniero? ¿Qué es la ingeniería? Y he buscado un montonazo de información y José Luis os ha puesto alguna definición de la ingeniería, pero yo la definición más curiosa y que más me ha impactado es la que ha realizado, la que dijo Elon Musk, que viene a decir que la ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo. Y en parte, bueno, pues un poco exagerado, pero en parte tiene razón, porque para la ingeniería, como acaba de mencionar José Luis, la ingeniería busca soluciones, los ingenieros buscan soluciones, crean, diseñan, desarrollan cosas que tienen un impacto sobre la sociedad, tienen un impacto sobre nosotros, un impacto positivo, es decir, que generan cosas, los ingenieros hacen cosas que sirven para la gente, que sirven para hacer cosas buenas en la gente, mayoritariamente. Podemos pasar, Alberto, si quieres. Bueno, yo me voy a presentar, voy a ir muy rápido porque si no, no tenemos tiempo para hablar los tres ponentes. Yo soy de una ciudad del sur de Lugo, yo soy de Monforte de Lemos, dentro de Galicia. Yo ahí estudié, nací, me crecí y estudié primaria, secundaria y instituto y bachillerato. Posteriormente estudié ingeniería industrial en Vigo. Y cuando acabé ingeniería industrial me fui a Madrid a hacer un máster de sistemas ferroviarios. Fue ahí donde empecé a conocer el ferrocarril. Yo no nací siendo ferroviario como José Luis seguramente o como Alberto. Yo conocí el ferrocarril tarde, con 25 años. Es un matrimonio bien avenido, pero es un matrimonio tardío. Yo con 25 años aprendí muchas de las cosas de las que conozco ahora, con las que trabajo ahora, gracias al máster de sistemas ferroviarios que hice en Madrid. Posteriormente, cuando acabé el máster de sistemas ferroviarios, hice la tesis doctoral en Barcelona, en la Politécnica de Cataluña. Por lo tanto, como veis, soy gallego, pero soy un poquito de cada sitio a nivel académico. Y como veis, pues no tengo una formación ferroviaria de nacimiento, sino que me he ido formando poco a poco. Bueno, otra de las preguntas que me he hecho cuando preparando esta exposición, esta charla, es ¿por qué decidí elegir ingeniería? Y yo creo que hay otra pregunta que para mí ha sido más importante. ¿La ingeniería es vocacional? ¿Es una profesión vocacional o no lo es? Bueno, pues como habéis visto, para alguna gente sí que es una profesión vocacional, es decir, hay ingenieros que nacen siendo ingenieros, pero hay otros que no, que es mi caso. Yo no soy ingeniero de vocación, yo no he nacido intentando arreglar cosas, no, he sido y soy una persona absolutamente normal, me ha gustado salir con mis amigos, hacer deporte, ir al cine y lo de elegir hacer ingeniería pues vino un poquito más tarde. Lo que quiero decir con esto es que no tenéis que tener una vocación por ser ingeniero, sino la vocación te llega a lo largo de tu carrera profesional y eso es muy importante. ¿Yo por qué elegí ser ingeniero? Bueno, pues básicamente por una razón y de la que acaba de explicar José Luis. Yo siempre me pregunto el porqué de las cosas, siempre busco respuestas, siempre intento entender las cosas y eso creo que los ingenieros hacemos esas cosas, nos preguntamos cosas, nos
buscamos el porqué de las cosas. Y la ingeniería te da esas bases científicas y técnicas para encontrarle la explicación a las cosas. Y además te da una cosa que es muy importante, como te da conocimiento de las cosas, te permite poner en contexto las cosas y relacionarlas todas. Vale, por lo tanto, yo creo que soy ingeniero porque quiero darle explicación he querido darle explicación a muchas de las preguntas que he tenido a lo largo de mi vida. Vale, como estamos en una charla sobre alta velocidad, sobre trenes de alta velocidad, ¿dónde tiene cabida la ingeniería en decirlo? Bueno, aquí he hecho esta diapositiva y me falta un montonazo de ingenierías y un montonazo de campos en los que se estudia dentro del sector ferroviario, pero yo creo que el ferrocarril es el sector que más ingenierías se contemplan, por así decirlo. Es decir, es un sector muy amplio, con muchas áreas de estudio, y en todas estas áreas de estudio siempre hay ingenieros involucrados. Hay ingenieros civiles que construyen infraestructuras, que construyen estaciones, túneles, puentes. Hay ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos que diseñan los trenes, que hacen esas formas que tienen los trenes, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros informáticos, que tratan temas tan importantes como es la ciberseguridad, como ingenieros informáticos que diseñan herramientas o que diseñan modelos, o que hacen videojuegos para que los maquinistas practiquen antes de ponerse en servicio. Por lo tanto, el ferrocarril te abre una gama de posibilidades muy amplia para los ingenieros, como podéis ver. Alberto, puedes seguir. Bueno, pues mi trayectoria profesional, voy bastante rápido porque es bastante aburrida. Yo me he dedicado casi siempre a lo mismo. Yo entré en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en 2009 como becario de investigación y me he dedicado a la investigación ferroviaria desde 2009. Es decir, toda mi carrera profesional está vinculada a la investigación, entre muchos otros temas, principalmente entre dos temas. En temas de consumo de energía, en temas de impacto en el cambio climático, en sostenibilidad de los trenes, y en temas de operación, que también está muy relacionada a temas de energía, pero más relacionado con temas de velocidad. Cuando hablo de operación, de movimiento de trenes, de velocidades, de todos estos temas. Durante todos estos años, pues básicamente hemos hecho un montonazo de estudios. No los voy a poner aquí porque sería muy aburrido y no nos llegaría mucho tema, pero todo este trabajo me ha llevado a sitios y a países que he visitado y a conocer culturas que ha sido extraordinario. Yo desde pequeño siempre he querido viajar y a mí pues ser ingeniero del ferrocarril me ha permitido pues cumplir una de esas cosas que tenía deseos que tenía desde pequeño, que era viajar por Asia, viajar por Europa, viajar por América, y todo eso lo he conseguido gracias a mi trabajo como ingeniero en el ferrocarril. ¿Cómo es mi día a día? Bueno, pues mi día a día es un día a día muy dinámico. Unos días que con el equipo trabajamos, por la mañana trabajamos en temas de velocidades, por la tarde trabajamos en temas de consumo de energía, por la tarde hacemos temas económicos. Pues el día a día de un ingeniero en el ferrocarril es un día con muchos retos, muy divertido y muy dinámico. Voy a decir, a la gente que le gusta el movimiento, que le gusta hacer cosas diferentes, cosas motivadoras, pues la verdad que es una carrera profesional muy grata, por así decirlo. Bueno, yo más que hablar de mí, de los proyectos que he hecho, quería hablaros del ferrocarril, porque yo quiero venderos el ferrocarril, por así decirlo, en esta charla. Y el ferrocarril, además de muchas ventajas, tiene una que es imbatible. El ferrocarril es el modo de transporte de menos emisiones de todos los modos de transporte. Aquí podéis ver una gráfica que vemos el ferrocarril, donde ponemos AVE, donde pongo AVE, cómo las emisiones de CO2, como el impacto que tiene el ferrocarril en el cambio climático es bastante menor que cualquiera de los otros modos de transporte. Eso vemos que tanto el coche eléctrico como el bus eléctrico, que son las últimas columnas, están comiendo el terreno bastante al ferrocarril, pero aún así es el modo de transporte menos contaminante y que menor impacto tiene en el medio ambiente. En un mismo viaje, un coche entre origen y destino
emite entre 5 y 6 veces más que un tren de alta velocidad. Y ya no digamos de un avión que emite entre 10 y 11 veces más de CO2 que un tren. Por lo tanto, el tren y el tren de alta velocidad es la solución a los problemas que tenemos con el cambio climático y la solución a los problemas que tenemos con el medio ambiente en términos de transporte. Pero no solo queda ahí. Cuando pensamos en la velocidad y cuando pensamos en el consumo de energía, cuando pensamos de manera independiente, entendemos que a medida que incrementamos la velocidad, se incrementa el consumo. Eso lo vemos cuando, por ejemplo, vamos en bicicleta y damos pedaladas más rápidas. Bueno, pues nos cansamos más, consumimos más energía. O cuando vamos en el coche, aceleramos y vamos más rápido y consumimos más gasolina o más gasóleo. Pero ¿qué pasa en el ferrocarril? ¿Y qué hacemos los ingenieros visualizando de manera global las cosas? Bueno, pues en el ferrocarril de alta velocidad, a medida que incrementamos la velocidad, es verdad que incrementamos el consumo de energía, pero si lo vemos de manera global, a medida que incrementamos la velocidad, reducimos el tiempo de viaje. Aquí os pongo un ejemplo de la línea Madrid-Barcelona y vemos como si circulamos a 250 tendríamos tiempos de 3 horas, si circulamos a 300 km por hora tendríamos tiempos de 2 horas 40 y si circulamos a 350 km por hora tenemos tiempos de 2 horas 15. Esto hace que le robemos viajeros a modos de transporte que son mucho más contaminantes que nosotros. Y por lo tanto, si vemos la velocidad como no algo independiente, sino como algo global, podemos decir que incrementar la velocidad ayuda a reducir las emisiones del transporte. Esto lo podemos ver en la línea Madrid-Barcelona. Nosotros llegamos a la conclusión que en la línea Madrid-Barcelona podríamos circular hasta 400 km por hora de velocidad máxima y unas velocidades medias de 335 km por hora. Y esto haría que se redujeran las emisiones y que se redujera el impacto en el cambio climático a medida que incrementamos la velocidad. Vale. La velocidad también tiene otro efecto muy característico en los trenes. Pues tiene un beneficio social, además de reducir costes, como puede ser costes relacionados con el tiempo de viaje del personal y de otros costes que tenemos fijos en el ferrocarril. Tiene una importancia clave porque permite también incluso reducir a nivel global la accidentalidad y las muertes. Es decir, a medida que incrementamos la velocidad, captamos más viajeros de modos de transporte que tienen mayor ratio de accidentalidad, por ejemplo, de la carretera. A medida que incrementamos la velocidad, más gente está dispuesta a viajar más gente está dispuesta a viajar al tren de alta velocidad, que es muchísimo más seguro que otros modos de transporte. Aquí pues vemos un ejemplo real de una línea real, no os puedo decir qué línea es por temas de confidencialidad, pero llegamos a la conclusión que circular a 400 km por hora en esa línea hacía que reduciéramos, que evitáramos 14 muertes al año, que no parecen muchas, pero si suponemos que una línea de alta velocidad puede durar o tiene que durar 100 años, estábamos hablando de 1.400 muertes evitadas solamente por circular más rápido. ¿Vale? Ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. El tren del futuro. Bueno, yo aquí más que hablaros del tren del futuro quiero hacer una reflexión. ¿Cómo va a ser el tren? ¿Qué forma va a tener o qué diseño va a tener el tren del futuro? Pues la verdad que no lo sé. Estamos trabajando en qué forma puede ser. No sé si va a ser de forma de bala, no sé si va a ser de forma de pájaro o si va a tener 2 picos, un pico de rombo o cuadrado o rectangular. No sé qué forma va a tener. Lo que sí que sé es cómo va a ser. Va a ser un tren sostenible, es decir, va a ser un vehículo eficiente y sostenible y que va a reducir el impacto en el cambio climático. Va a ser un tren muy rápido, mucho más rápido de lo que es ahora. Y sé que va a ser un tren de gran capacidad, es decir, capaz de transportar a miles y miles de personas. Y seremos los ingenieros, y somos los ingenieros los que tendremos que diseñar los que estamos y tendremos que diseñar este tren del futuro. Sí, seréis vosotros, yo os animo con esta charla a que seáis ingenieros, que penséis en el tren del futuro, que os imaginéis el tren del futuro, que os dediquéis, que hagáis ingeniería, os dediquéis al ferrocarril, porque os dará la posibilidad de diseñar el tren que utilizaréis en 50 años, que utilizarán vuestros hijos y que utilizarán vuestros nietos. Y eso es una actividad absolutamente apasionante,
un reto apasionante y un reto muy, muy motivador. Yo, si me preguntas ahora si mi decisión de hacer ingeniería ha sido la correcta, alguien que no tenía vocación de pequeño, te puedo decir que ha sido la decisión más importante y mejor una de las decisiones mejores que he tomado en mi vida. Así que, bueno, espero que con esta charla os haya ayudado a motivaros y a que queráis trabajar en el mundo ferroviario y que queráis ser ingenieros. Con esto... Gracias Nacho. Pasamos a Luz Belén y terminamos para que pueda haber tiempo para las preguntas de los alumnos. Quedamos un poco retrasados, así que Luz Belén, te agradecemos la rapidez y adelante. Luz Belén trabaja también en Renfe, es ingeniera civil por la Universidad de Extremadura y ahora trabaja en Renfe en material rodante, pero ingeniería de ferrocarriles en definitiva. Adelante. Buenos días, buenas tardes, ya casi la 1. ¿Sabíais que un tren de alta velocidad recorre 3 kilómetros desde que el maquinista pulsa el freno hasta que el tren se para por completo? Bueno, pues esta es una de las cosas a las que me dedico. Soy Luz Belén Castaño, soy de un pueblecito de Extremadura que se llama Arroyo de la Luz, de ahí mi nombre de Luz Belén. Y bueno, y he puesto ahí unas fotos de mi infancia. Me he criado en una familia humilde, de ganaderos, y no tenía ninguna referencia conocida que haya estudiado ingeniería. Así que, bueno, si quieres pasamos, Alberto. ¿Qué carrera estudiar? Cuando estaba en el instituto, pues eso, estaba en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, estudié el bachillerato mixto de ciencias y el tecnológico, porque en definitiva no sabía qué quería estudiar. O sea, lo mismo quería hacer medicina, que quería ser arquitecta, que quería ser ingeniera, que abogada, que incluso bailarina, que bailaba mucho flamenco. Así que, bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice para saber qué estudiar, ¿no? Es un momento difícil en el que ahora mismo vos encontráis vosotros y tenéis que decidiros. En mi caso, pues bueno, busqué en internet, ¿no? Busqué las diferentes profesiones, qué hacía cada uno, vosotros eso lo podéis hacer también, pero aún así yo no lo tenía claro. Entonces en el instituto hay un orientador que, bueno, pues te intentaba guiar. Me realizó un test psicotécnico y la conclusión que llegó el orientador fue: puedes estudiar medicina, puedes estudiar derecho y puedes estudiar ingeniería. O sea, eres válida para las 3. Y bueno, pues poco me he decidido, o sea, un poco me ha ayudado, pero es verdad. Así que lo siguiente que hice fue preguntarle a mis padres. Pues no sé, tengo la cabeza hecha un lío, no sé si por ciencias, por letras, por algo tecnológico. Y mi madre me dijo: mira, hija, medicina no lo puedes estudiar, porque para ser médico tienes que tener mala letra y tú tienes una buena letra, así que medicina, nada, la descarté. Bueno, eso también, aparte de ser una broma, bueno, era muy aprensiva la sangre y la parte sanitaria la descarté. Estaba un poco entre hacer derecho o hacer ingeniería y no lo sabía, no sabía qué hacer. Así que, Alberto, si quieres pasa, me decidí por hacer ingeniería civil. ¿Y por qué? Pues las cosas de la vida nos llevaron de excursión, ¿vale? Y nos llevaron en tren. Y fue la primera vez, con 16 años, la primera vez que monté en un tren. No había montado nunca en avión ni en coche, sí, pero en tren no. Entonces, estando ahí en la estación, me pregunté, ¿y por qué estas piedras que hay en la vía? ¿Qué es esto? ¿Esto por qué? Que se llama balasto. ¿Y por qué se ponen las traviesas a esa distancia? ¿Y un tren tiene volante? ¿Cómo da la vuelta el tren cuando llega a un andén? ¿Cómo se hace eso? Eso fue lo que me llevó a motivarme a decir: mira, pues yo quiero estudiar y quiero saber cómo se construyen las vías y el porqué de las cosas. Pues en ese momento me lo pregunté y dije: bueno, quiero estudiar ingeniería. Así que estudié ingeniería civil en la Universidad de Extremadura y cuando finalicé mis estudios hice el máster de sistemas ferroviarios en Barcelona. Haciendo el máster de sistema ferroviario, bueno, aquí tenéis un poco de mi experiencia, mi primer trabajo fue con el trabajo fin de máster, que fue como responsable de trenes turísticos de Extremadura. Fue una aventura, había que estudiar la demanda de la línea, había que estudiar la capacidad, cuáles eran las líneas turísticas más atractivas,
qué servicio, qué tipo de tren poner, qué consumo necesita el tren. Y bueno, y se llevó a cabo, de hecho, o sea, aparte de fue un proyecto fin de máster, se llevó a cabo, como ves aquí en la foto, y fue súper apasionante. Cuando acabé el máster, uno de los profesores era director en una empresa internacional de ingeniería, se llama IDOM, y ahí he pasado más de la mitad de mi carrera profesional. En IDOM, el primer trabajo que estuve fue como ingeniera consultora en Marmaray Project. Marmaray es un proyecto de Turquía, el cual se lleva a cabo en Estambul y conecta, como lo veis ahí en el mapa, Europa y Asia por el mar Marmaray. Entonces la construcción eran 13,4, casi 13,5 kilómetros de túnel por debajo del mar, y bueno, imaginaros la oportunidad que era para mí poder trabajar en un proyecto internacional de ese calibre. A continuación estuve como jefa de asistencia técnica del proyecto de Eje Atlántico entre Vigo y Coruña. Hacía las funciones como de directora de obra, pero reportaba a DIF. Y como veis aquí, bueno, es un ferrocamión que es el que hace el tendido del cable, y otro tren a continuación que coloca las ménsulas de la catenaria. La catenaria es, para que si no lo sabéis, es la línea de contacto que suministra energía al tren, ¿vale? Bueno, después de ese trabajo estuve como directora de obra en un túnel en Sabadell, entre Sabadell y Terrassa, en Barcelona. Ahí ejercí las funciones también de directora, lo único que eran instalaciones diferentes. Aparte de la catenaria, había una subestación eléctrica, aquí veis la foto de la izquierda de un trafo, las instalaciones de protección contra incendio del túnel y las galerías y demás. ¿Vale? Bueno, fue también un reto. Cuando acabó la obra, me destinaron como ingeniera calculista a Israel. Y en Israel, el proyecto, que era un consorcio de cinco empresas españolas, había que instalar, había que electrificar todo el país, ¿vale? Yo estuve justamente en el tramo Tel Aviv-Jerusalén, pero la vía estaba hecha, o sea, era una remodelación de la línea para hacerla un poco alta velocidad. Entonces, mira, esos soportes que hay ahí, pues había que inventárselas para diseñar estructuras difíciles para que pudieran encajar los postes de catenaria y demás. Bueno, y la experiencia de salir a un país diferente, como veis aquí, he aportado una foto de unos camellos, porque eso representa al final salir fuera, representa pues las aventuras y las experiencias de trabajar fuera. Bueno, como a mucha gente le pasa, estaba enamorada, mi pareja estaba en Madrid, así que decidí estudiar una oposición y entrar en Renfe. Tan buena suerte que aprobé. Y es donde estoy actualmente, llevo 4 años ya. Como veis aquí, estos son los que entramos en mi promoción. Chicos, chicas, jóvenes. ¿A qué me dedico? Bueno, pues estamos en un proceso muy atractivo, que es el proceso de compra de nuevo material y de puesta en servicio de trenes de alta velocidad. Concretamente hemos remodelado el tren, ahora que conocéis, que es el ABLO, que es el 112, seguimiento y control de la construcción del tren de alta velocidad que está a punto de entrar en servicio, que es el de la derecha, el 106. Hacemos pruebas de componentes de todos los equipos que componen el tren, y hacemos también pruebas de señalización de los equipos de seguridad que van a bordo de los trenes, que hacen que pues, la mayoría de los trenes que veáis de cercanía, que os podéis montar, pues van prácticamente automáticos. Los maquinistas abren y cierran puertas. Así que nos encontramos en un momento súper retador del ferrocarril, y os invitaría a que reflexionarais y pensarais si os apetece estar en él. Para mí, ¿qué es ser un ingeniero? Ser ingeniero es ser una persona perseverante, metódico, organizado y resolutivo. ¿Por qué? Porque cuando tenéis un objetivo por delante, el esfuerzo se desvanece, y en este sentido se disfruta el camino. Entonces, para mí, bueno, así muy rápido os he contado, mi experiencia profesional me ha dado que vuelva a estudiar ingeniería civil 1 y 1000 veces, por todo lo que he aprendido, por todas las oportunidades que he tenido de trabajar, toda la gente que he conocido y todas las ciudades en las que he trabajado. Así que si tenéis
esa cosa de decir, sí, pero es que yo no se me da muy bien las matemáticas, o no sé, marcaros el objetivo y si lo tenéis claro, estoy segura de que lo vais a hacer y os va a encantar. Bueno, he sido muy rápida, pero ya son -5 y ya tengo que acabar. Muy bien, muchísimas gracias. Y no sé, Antonio, si hay que hacer preguntas o cómo queréis orientarlo a partir de ahora. Espero que os sea útil estas presentaciones. Sí, bueno, Jesús estaba llevando, pero vamos, a ver si hay preguntas por parte de alguna institución, algunos alumnos que quieran preguntar algo hasta la hora ya de cerrar. No sé si se han escrito preguntas en el chat. No parece que haya... Sí. Susana, ¿ha visto alguna? Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Mire, en el Colegio San José de Cluny hay un alumno que tiene una pregunta. Vamos a ver si le escuchan. Sí, adelante. No ha habido ninguna por el chat, pero se pueden realizar tanto por el chat como ahora que ya han terminado los ponentes y por orden realizándolas en voz. Bueno, que una pregunta. Que el Serie 112 de Talgo, que yo creía que era eléctrico puro, pero al parecer no. ¿Qué motor utiliza y qué potencia desarrolla? Sobre eso. Sí, es un tren eléctrico puro, ¿eh? El 112 es eléctrico puro. La potencia son 8.800 kilovatios, me parece, José Luis, si no me corriges, y la velocidad máxima son 330 kilómetros por hora, pero sí que es eléctrico. Hay otro tren parecido, que es el 130, que tiene una versión híbrida que es a la vez eléctrico y también puede funcionar con diésel. Pero el 112 de alta velocidad es eléctrico puro. Vale, pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? No se oye más. Bueno, como supongo que a la una los alumnos de las diversas escuelas, centros que se han conectado tendrán que cambiar de clase, pues Susana, si quieres nos despides tú o Jesús. Agradecemos mucho vuestra participación y lo estupendo que habéis hecho. Vosotros diréis, Jesús o Susana. Sí, yo por mi parte de Escuelas Católicas de Madrid, muchas gracias a todos los colegios que han participado y muchísimas gracias a los ponentes, a Alberto, a José Luis, a Ignacio, a Luz. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y gracias al Instituto de Ingeniería Española también por ayudarnos y por, bueno, a ver si vamos. Yo antes de terminar, una pregunta, si se van los alumnos, pues bueno, le dejamos que se vayan. ¿Qué porcentaje, porque estamos intentando buscar y apoyar la vocación a la ingeniería, sobre todo de las chicas, qué porcentaje de chicas y chicos, ingenieras e ingenieros hay en Renfe ahora mismo, sabéis? Bueno, a nivel global el porcentaje de mujeres es del 15%. A nivel de ingenieros mucho más, probablemente estemos probablemente en el 30 o en el 40. Lo 75 que pasa es, más o menos, sí. 35. Lo que pasa es que esto está cambiando mucho en el tiempo. La población de Renfe, los ferroviarios estamos bastante envejecidos y entonces al renovarse mucho, en los que están entrando prácticamente están dando casi mitad y mitad a nivel de ingenieros titulados en general, ¿no? Mitad y mitad, y esto está recambiando de año en año. Ahora está en la media en ingenieros el 35% más o menos. En general, el porcentaje de estudiantes de ingeniería femenino es aproximadamente entre un 25 y un 30% actualmente. Lleva varios años en los que desde el año 2000 ha habido un descenso, pero últimamente se está manteniendo el porcentaje de mujeres estudiando ingeniería. Sí que es cierto que depende de las especialidades de la ingeniería. Hay ingenierías como la biomédica o la biosanitaria, incluso alimentación, en las que el porcentaje de mujeres puede llegar al 50% y sin embargo otras como mecánica, naval o incluso informática puede caer hasta incluso el 5%. Pero como os digo, la media más o menos está en torno al 25 o 30%. Muchas gracias.
Pues nada, ánimo chicos y sobre todo chicas, apuntaros a las ingenierías. Gracias a todos. Sí, un punto muy importante es que a nivel de brecha salarial, lo primero, los ingenieros nos estamos moviendo por la parte alta del salario a nivel general, pero además, en el caso de la brecha salarial, que es aproximadamente entre un 10 y un 12% en las distintas profesiones, en el caso de las ingenierías se reduce hasta un 5 o un 6%, con lo cual es una oportunidad muy, muy buena para las chicas y para los chicos. Pero especialmente eso, la idea de que somos iguales y se nos valora de igual manera. Y en el caso del ingenio ferroviario la brecha es el 0%, aquí no hay brecha ninguna, 0. Estupendo, Alberto. Muy bien, sí. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos contar con los colegios en distintas ocasiones. Tanto esta charla como el resto de charlas de esta serie se pueden visualizar de nuevo a través del canal de YouTube del Instituto de la Ingeniería de España. Y damos la bienvenida de manera especial a los colegios de Monforte de Lemos y de Linares, que se nos han unido en esta ocasión y que nos permiten pues tener más ganas de seguir dando estas charlas. Vale, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta luego a todos. Adiós, adiós a todos, adiós. Y muy agradecido. Y a los centros también, por supuesto.